Y habían llegado a ver ustedes en algún video la entrada hacia la Ciudad del Vaticano. El artista representa diferentes personas, diferentes razas. Está buenísimo. Como a unos aposentos, y no sé si alcancen a ver que las personas tiran monedas acá. Miren el tamaño de estas columnas, miren este pasillo, las lámparas impresionantes. Y si giramos hacia acá, pues nos encontramos nada más y nada menos que esta increíble Basílica de San Pedro. Bueno, y sean bienvenidos a la capital de Italia, Roma. Y lo digo así es porque no precisamente en este momento estoy ni en Roma, ni en la capital de Italia, ni siquiera en Italia. En este momento estoy en otro estado que se llama la Ciudad del Vaticano, pero digamos que con esto inicio el video en Roma porque vamos a descubrir muchas cosas interesantes en esta ciudad y dónde mejor para empezar este video que aquí en la Plaza de San Pedro con esa increíble iglesia monumental, la más grande del mundo y la más importante, que es la Basílica de San Pedro. Pero antes de continuar el video les quiero mostrar nuestra opción de alojamiento porque nos vamos a quedar 3 noches y 4 días acá en Roma y esta opción me parece muy interesante y ya se las voy a mostrar. Costaron esas 3 noches 120 euros, es decir, salió a 40 euros la noche y el lugar está increíble. Es un poco retirado del centro, pero acá en toda la puerta para un autobús que te lleva directamente cercano a la Plaza de San Pedro. Y esta es nuestra opción. Miren que es una habitación en un material que no logro saber muy bien, pero miren lo increíble. Puerta en vidrio, tenemos aquí una especie de antejardín con un comedorcito para hacer un picnic ahí si queremos. El lugar tiene piscina y mire la calle llena de todos estos lugarcitos que le dicen bungalow. Y ya les voy a enseñar cómo es por dentro. Y pues nos entregan una llave para abrir, una llave electrónica. Ahí abrió ya la puerta. Y vamos a entrar. Miren el lugarcito. Qué increíble. Tiene 2 camas pequeñas. Todo el espacio acá, una neverita. Este closet con caja fuerte. Y acá un sofá cama que también se puede convertir. Puede servir para 3 personas. Y mire acá lo que es el baño. Por acá me pueden ver a mí. Tiene un lavamanos aquí, grande. Y me llama mucho la atención esto, miren. Aquí a la derecha tiene, digamos, lo que es el sanitario. Y acá a la izquierda podemos ver que está la ducha. Completa, muy bien tenidito todo, muy nuevo. El lugar está increíble. Déjenme en los comentarios qué tal les parece este lugar. Y el autobús nos dejó a un costado de la Ciudad del Vaticano después de unos 20 minutos de recorrido desde el hotel. Y precisamente este muro divide la Ciudad del Vaticano con la ciudad de Roma. Y estamos justo en la entrada a los museos vaticanos, a los cuales no vamos a entrar por temas logísticos, precisamente por estas filas inmensas en las que sin duda te tiras a más de 3 horas. Y acá podemos ver la Embajada del Perú y la Embajada Dominicana ante la Santa Sede, porque aquí vas a encontrar 2 embajadas de cada país, una ante la Santa Sede y la otra ante Italia. Y habían llegado a ver ustedes en algún video la entrada hacia la Ciudad del Vaticano. Esta es la entrada, miren. Ahí está el guardia y la vía y la caseta allá para entrar. Y aquí hemos llegado a la Plaza de San Pedro, por un lado, por un lugar por donde normalmente nadie llega, pero les quería mostrar. Miren el tamaño de estas columnas, miren este pasillo, las lámparas impresionantes. Y si giramos hacia acá y salimos aquí, pues nos encontramos nada más y nada menos que esta increíble Basílica de San Pedro. Y pues lo que podemos ver aquí, toda esta fila es para entrar a la iglesia, que es gratuita, pero si vienes con el tiempo de someterte a hacer esa increíble fila, pues ya te la haces y puedes ingresar, porque la iglesia por dentro es increíble.
Y el tamaño de esto es monumental. Es la basílica, la catedral más grande del mundo. El Vaticano es una ciudad-estado que se encuentra situada en el corazón de Roma. La ciudad del Vaticano es mundialmente conocida por ser el centro neurálgico de la Iglesia Católica. Para hacernos una idea de las dimensiones del Vaticano, lo primero es pensar que se trata del estado más pequeño del mundo, con tan solo 0,44 kilómetros cuadrados, y entre sus murallas viven menos de 1000 personas. En este espacio tan limitado se encuentra la residencia del Papa, un palacio rodeado de jardines que puede visitarse bajo reserva previa. La independencia de la Santa Sede respecto a Italia se declaró el 11 de febrero de 1929 mediante los pactos de Letrán. Bueno, ¿y recuerdan la fila que había ayer aquí en la Basílica de San Pedro? Pues hoy nos hemos venido súper tempranito, son un poco menos de las 7 de la mañana y estamos entrando, aunque hay gente, no es mucha. Ya les enseño. Esa es toda la fila que hay. Y ahí vamos a hacer el ingreso y ya les digo qué se puede entrar, qué no se puede entrar. La Ciudad del Vaticano es probablemente la única nación del mundo que no tiene una prisión. El país sí dispone de algunas celdas para la detención preventiva, pero los condenados y sentenciados a prisión cumplen su condena en cárceles italianas según el Tratado de Letrán. Y los costos del encarcelamiento sí son cubiertos por el gobierno del Vaticano. Y esta es toda la fila que hay, miren. Solamente esto. Recuerdan que ayer veíamos que iba hasta allá, mucho más allá del obelisco. Pues miren, madrugando se entra aquí sin tanto problema. El Vaticano no tiene hospitales ni salas de parto. En consecuencia, nadie puede ser ciudadano del Vaticano por nacimiento. La ciudadanía se concede por el nombramiento para trabajar en un determinado puesto al servicio de la Santa Sede. Esta se extiende a los cónyuges, los padres y otros parientes que conviven, pero una vez que el nombramiento termina, la ciudadanía también termina. Allá adentro podemos apreciar lo que es la parte administrativa de Ciudad del Vaticano. Esta es la parte de atrás de la iglesia. El Vaticano se transformó en el único país del mundo designado en su totalidad como Patrimonio de la Humanidad, cuando fue incluido en la lista en 1984. La lista incluye tanto la Ciudad del Vaticano como los bienes extraterritoriales de Roma, la Basílica de San Pedro y Santa María la Mayor. Bueno, pues acá acabamos de ingresar. Hay un control de seguridad tipo aeropuerto, pero se pueden entrar cámaras. Casi no hay muchas restricciones, digámoslo así. Y ya vamos ingresando a esta magnífica basílica. Miren la altura de estas columnas, el grosor es impresionante. Y aquí estamos haciendo el ingreso a la basílica. ¡Wow! Y empezamos muy bien porque miren qué increíble este techo. ¡Wow! Impresionante. Pues este lugar está increíble. El tamaño de este lugar, de esta basílica, no por nada es la más grande del mundo. La verdad no sé, se siente uno asfixiado de tanto arte, de tantas cosas. Les voy a seguir mostrando porque no quiero hablar mucho acá. Y esta es la imagen de San Pedro. Y algo que me parece muy curioso porque yo estuve hace muchísimos años acá. Y acá sí pueden apreciar el pie izquierdo
Las personas siempre venían y lo sobaban. Y mire el desgaste que tiene el pie. Y ahora lo que hicieron fue que lo encerraron, seguramente para proteger la imagen, porque ya la estaban desgastando mucho. De hecho veo que lo han recuperado porque era totalmente brillante, era totalmente dorado. La Basílica de San Pedro es uno de los edificios más grandes del mundo y es la mayor entre las basílicas papales. Actualmente la Basílica de San Pedro es un edificio que mide 218 metros de largo y 136 metros de altura hasta su cúpula. Cuenta con una superficie de 23.000 metros cuadrados. Esta basílica ha sido considerada como una obra arquitectónica de gran importancia, ya sea por la magnitud de sus fachadas como por la calidad de su trabajo. Anualmente recibe personas de diversos países del mundo quienes acuden a su interior para admirar las mejores esculturas de todos los tiempos y apreciar una obra que ha tenido siglos de construcción. Se tuvo que desplazar 1 millón de metros cúbicos de tierra para completar la excavación necesaria para la construcción de la Basílica de San Pedro. La construcción de la actual Basílica de San Pedro fue un encargo del Papa Julio II en 1503 y duró hasta 1513. Pero antes ya existía otra basílica, construida por Constantino en el 319. Este es un monumento fúnebre al Papa Alessandro. Es una obra de Gian Lorenzo Bernini, de 1678. Impresionante. Y lo más impresionante de esta obra, de siempre de estas obras, es el tamaño de esas pinturas. Bellísima, bellísima la pintura. Y este es el baldaquino, una obra de Bernini impresionante que se elaboró en bronce con la idea de exaltar con un monumento grandioso el punto exacto del sepulcro del primer apóstol de Jesús, San Pedro, a quien es dedicada toda esta basílica. Esto se conocía debido a que en tiempos del emperador Constantino ya existía en este preciso lugar una basílica que honraba la tumba del santo, que se encontraba en el área en lo que fue el circo de Nerón, donde se cree que fue crucificado el santo, y la necrópolis donde se enterraban a los ajusticiados. Hoy en día es posible bajar al sepulcro de San Pedro descendiendo por unas escaleras que se encuentran en el lateral del altar de Bernini y dejan ver tras unos gruesos cristales el sepulcro. Un dato curioso es que mucho de este bronce fue tomado del techo del Panteón y en su lugar lo reemplazaron por madera. Miren este arte de mosaico dorado con rojo impresionante. No, es verdaderamente una cosa muy, muy hermosa. Y está aquí, justo al lado de la imagen de San Pedro, las que le comentaba ahora, que le sobaban el pie. Y podemos mirar hacia arriba toda la cantidad de detalles que podemos encontrar en estos lugares. Miren, impresionante. Miguel Ángel tenía tan solo 24 años cuando esculpió la Piedad, que se encuentra en el interior de la Basílica de San Pedro. Esta obra vale la pena ser vista de cerca para poder apreciar la genialidad de este artista. Después de las agresiones que sufrió la Piedad en 1972, actualmente se encuentra protegida por un cristal. También Miguel Ángel fue quien diseñó los actuales uniformes de la Guardia Suiza que protegen la Basílica de San Pedro. Pues les digo que algo que me ha impresionado de acá es esta obra. Cómo se ve como si fuera una tela y es realmente mármol, o sea, el nivel de lograr trabajar el mármol de esta manera. Y miren lo que representa. Vemos que hay como un esqueleto allí, como con unas alas, como si fuera el esqueleto de un ángel cubierto por esa tela que realmente es mármol. O sea, esto es loquísimo, es impresionante. Vamos a acercarnos un poco para poderlo apreciar. ¿Cómo logran hacer esto con el mármol? Explíquenme ustedes, ¿eh? Impresionante. Y como para completar la obra, miren la columna que tenemos aquí hecha toda en mármol también. La actual basílica, edificada sobre aquella constantiniana, es la expresión de la voluntad de los papas del Renacimiento.
que apoyándose en grandes artistas como Bramante, Miguel Ángel, Bernini y Maderno, nos llevaron en un recorrido a través del arte, la fe y la espiritualidad, donde podremos no solo admirar la magnificencia de la construcción, sino también recorrer sus pasillos, visitar las capillas y disfrutar de la belleza de las numerosas obras de arte. Actualmente es posible visitar las tumbas de los papas situadas en las grutas del Vaticano y es posible ver la tumba de San Pedro. Y aquí aprecio que hay como una tapa, digámoslo así, que conduce pareciera como a unos aposentos y no sé si alcancen a ver que las personas tiran monedas acá y se alcanzan a ver las monedas allá adentro. Hay una cantidad de monedas. Y aquí ya vamos saliendo de esta basílica increíble. Miren la vista desde acá. Impresionante. Esta plaza es impresionantemente grande. Aquí pueden apreciar el tamaño. Y allá, al frente, la vía que vemos allá es la vía de la Conciliazione, que es precisamente esa vía por la que se ingresa hacia acá. Prácticamente allá al final, no sé si se alcanza a ver donde cruzan los carros, allá termina Ciudad del Vaticano y empieza Italia y empieza Roma. Y estas son las puertas de ingreso a la Catedral de San Pedro, todas en bronce esculpido. Y acá tenemos la imagen de toda la fachada, la entrada principal, todo el centro de la basílica. Es impresionante la altura de esto, no se la alcanzan a imaginar. Y miren que aún no son las 9, bueno, ya casi van a ser las 9 y ahí se está armando la fila. No está todavía tan grave, pero claro, cuando ya empiezan a llegar los buses con turistas es que se empieza a llenar esto muchísimo, muchísimo. Pero tengan en cuenta el horario si quieren entrar a la iglesia sin perder tiempo, sin hacer filas largas. Y como sé que es algo importante cuando somos turistas que haya un baño cerca, pues aquí les estoy mostrando dónde hay un baño al lado de la basílica. Miren dónde está la basílica, atrás de mí. Y aquí a la derecha, justo a la salida de la basílica, hay unos baños gratuitos, muy completos, muy grandes. Son las 9 y un poquito, yo creo que no alcanzan a ser las 9:30 y miren ya la fila, el tamaño que tiene para entrar, miren. En 1 hora y media esto se puso impresionante. La escultura Ángeles sin saberlo, inaugurada por el Papa Francisco en septiembre del 2019, cuando se conmemoró la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, es contemplada por miles de turistas y peregrinos que recorren cada año la Plaza de San Pedro. Ahora se incorporó una placa con un código QR que dirige a los visitantes a un contenido digital con el fin de promover una nueva lectura de la representación artística. Es una escultura de bronce de tamaño real con 6 metros de longitud que representa a un grupo de 140 migrantes y refugiados de diferentes orígenes culturales y raciales y de diversos periodos históricos. Están juntos hombro con hombro acurrucados en una balsa. La ropa que llevan indica su procedencia de diversas culturas y momentos históricos. Por ejemplo, hay un judío que huye de la Alemania nazi, un sirio que abandona la guerra civil de Siria y un polaco que escapa del régimen comunista. El autor de la obra dijo que quería mostrar los diferentes estados de ánimo y emociones involucrados en el viaje de un migrante. Hay 2 alas de ángel con las que el actor sugiere que ayudar a un migrante es como ayudar a un ángel. La inspiración del artista fue una cita de la Biblia, en concreto Hebreos 13:2, donde dice: «No os olvidéis de ser amables con los que llegan a vuestra casa, pues de esa manera, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles».
Y aquí podemos ver cómo el artista representa diferentes personas de diferentes países. Aquí está representado el exilio de la Alemania nazi y muchas personas que han tenido que dejar sus países en algún momento, por algún motivo, y llegar a otro país como migrantes. La verdad es conmovedora esta escultura, es impresionante. Y otra cosa que me deja impresionado es la expresión de sus ojos. No sé si alcancen a apreciar allí en la cámara. Es increíble cómo ha logrado con la cara y con los ojos mostrar la expresión que están sintiendo. Impresionante. Y justo esta es la vía de la Conciliazione. Justo desde aquí parte lo que es Ciudad del Vaticano. Lo único que veo así es este letrerito, muy deteriorado por cierto, que indica que es la vía de la Conciliazione. Y a partir de aquí, justo desde este letrerito hacia acá, podemos ver que ya es Italia. Prácticamente cruzando esta calle y entrando acá, ya entras al Estado del Vaticano.